Bienvenidos a tu espacio seguro favorito, en donde no nos da miedo hablar de los estigmas. Los rompemos y buscamos que te lleves cada día una mejor información. Yo soy Linda Ramos. Y yo, Pau González, y esperamos que te lleves algo en cada episodio. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de ¿Y qué te llevas? Y bueno, en este episodio hablaremos de la representación y yo creo que como no queda claro, les queremos decir que nos referimos a la manera en que nosotros somos representados en los medios de comunicación, y esto abarca desde nuestro físico, orientación sexual y demás, y para esto invitamos a nuestro amigo Mike Hernández. Hola, hola, ¿cómo están? Hola Mike, gracias por venir con nosotras. Y bueno, para los que no saben, Mike también tiene un podcast, es creador de contenido. Y bueno, Mike, pues preséntate tú, ya que eres experta en todo esto. Pues muchas gracias, yo soy Miguel Hernández, me conocen más bien como Mike. Yo tengo un podcast que se llama Maratoneamos, es un podcast de series y de cultura pop. Y también, pues bueno, soy director creativo, trabajo normalmente en proyectos de creatividad, estoy acá en Monterrey. Y pues trabajo con diferentes marcas. Para mí siempre lo importante del mundo de las marcas es el fondo, es decir, lo que representan, lo que comunican y no tanto la forma, porque a veces nos quedamos en la superficialidad, y creo que ahí es donde se junta y tiene sentido lo que vemos, porque para mí el mundo de las series es muchísimo más del entretenimiento, sino es más bien el fondo y lo que nos quieren comunicar, porque definitivamente los contenidos, las series, las películas le dan forma a nuestra cultura y la cultura le da forma a cómo nos comportamos. Entonces ahí es donde creo que hace sentido todo lo que hago. Sí, creo que por esto es tan importante hablar de estos temas y por eso te invitamos a ti también, porque tú eres alguien que, o sea que, por ejemplo, en tu podcast que analizas todos los aspectos de una serie, como que te vas más allá de, y no solo te quedas en esta superficialidad de la que nos compartes. Entonces, pues sí, el día de hoy queremos platicar un poco sobre qué tan importante es sentirnos representados, por qué es importante que nos representen, cómo han cambiado todo esto de la representación a lo largo, pues, de los años. Entonces, bueno, antes de tocar todas estas preguntas, queremos que nos digas, pues, ¿qué es la representación para ti? Tú que sí eres el experto en medios. Pues creo que lo que acaba de decir Linda es la definición más acertada. Si lo ponemos más bien como en palabras propias o en cómo lo siento yo, digamos que la representación, y a lo mejor quienes nos están escuchando lo pueden identificar más fácil con el representation, ¿no? Como que es un tema que en Estados Unidos tiene, o bueno, en los contenidos en inglés tiene como muchísimo más presencia, y digamos que está trending. No quiero decir que está de moda, porque no debe de ser un tema que esté o no de moda, pero digamos que es algo que está ahorita en tendencia, porque las minorías estamos tomando más voz. Es decir, desde Black Lives Matter, este movimiento que se empezó a hacer de que las vidas de las personas afroamericanas o de raza negra tienen la misma importancia que las de raza blanca, que es algo que puedes decir, güey, es obvio. Pues claro que es obvio, pero mucha gente todavía no lo piensa así. Sí. Entonces, por eso es importante que exista una representación, es decir, que empiecen a existir contenidos que le hablen específicamente a ese demográfico de la población. ¿Cómo funciona el mundo de las series o de los contenidos audiovisuales, de las películas? Estamos acostumbrados a que las películas o las series que tienen que hacer dinero, ¿no? Mientras más dinero hagan, mejor. Entonces, lo que mucha gente pensó por mucho tiempo es que tienen que hablarle a la mayor cantidad de personas posibles, porque mientras más gente vea mi serie, más más dinero voy a hacer, porque tiene mayor rating. Entonces, muchas series le hablaban a el consumidor blanco que tuviera un nivel de clase media, que tuviera problemas o que tuviera situaciones en las que se identificara. Por eso cada vez, digamos que la gente veía estos contenidos, le daba rating a las televisoras o a los networks, y entonces podían ser más ricos. Cuando empiezan a existir las redes sociales y cuando empiezan a existir estas plataformas de streaming,
se hace cada vez más posible. Y eso estamos hablando hace apenas 5, 6, 8 años. Los primeros contenidos originales de Netflix, por ejemplo, fueron en el 2013. Entonces, son 6 años apenas cuando tenemos esos contenidos audiovisuales. Y a partir de ese momento es cuando se dan cuenta las productoras o estos creadores de contenidos que si le hablan a audiencias específicas, pueden también tener, y esto a lo mejor está viéndolo desde un punto de vista muy frío, pero fríamente pueden generar dinero también hablándole a comunidades específicas. Ahora, en el mundo de Hollywood, en el mundo del cine, es diferente porque todavía no existen, por así decirlo, salas de cine que solamente sean para cierto tipo de gente. No, más bien acá la oferta comercial es para todos, para un mundo más abierto. Y entonces es cuando se vuelve relevante temas como que Black Panther, que sea el primer superhéroe que está hecho o está pensado en representar a una comunidad específica, que en este caso era la comunidad afroamericana o de raza negra. Entonces hay toda una polémica alrededor, porque además esta película es la primera de Marvel que es nominada a un Oscar. Entonces, wow. El tema de las nominaciones, bueno, los Oscars son los premios más importantes de la industria cinematográfica, sí, que otorga la Academia de Cinematografía de Estados Unidos. Entonces, hay toda una polémica alrededor de por qué esta película es nominada. A lo mejor ya me estoy clavando mucho en el tema y apenas era la introducción, pero pues ya saben que me suelto. Hay mucha polémica porque hay críticos que dicen, o hay opiniones en los medios que dicen que esta película solamente fue nominada pues por el hecho de incluir y ser incluyentes, ¿no? Y lo dicen desde una forma peyorativa o una forma en donde, ay, sí, nomás, ni se la merece. Ajá. Exacto, no se la merece. Y la realidad es que, y si sí, ¿qué? O sea, también tiene su mérito porque incluso cuando iba segmentada a cierto demográfico, no es que nada más la vea gente afroamericana, yo la vi y creo que, muchísima gente la vio alrededor del mundo y la taquilla habla por eso. ¿Esto qué aprendizaje nos deja? Que cuando haces un contenido dirigido a cierto demográfico, también tiene la misma oportunidad de tener esta ganancia que antes era solamente pensada que me la podía dar la persona común, corriente, blanca, clase media, cristiana de Estados Unidos. Entonces, eso es más o menos como este tema de representación que, como dijo Linda al principio, puede ser de raza, puede ser por orientación sexual, puede ser incluso de religión, puede ser de alguna ideología política, puede ser, no sé, o sea, creo que la representación puede ser desde todas las cosas que a ti te construyen. Wow, qué padre. Hablé mucho. Aprendí mucho de que en 2 minutos ahorita. Aparte, bueno, ustedes no pueden ver, pero Pau y yo estábamos así viendo a Michael de que, ¡ay, qué emoción! No, creo que es un tema que me apasiona porque no en muchas ocasiones tienes estos interlocutores, y con interlocutores me refiero a ustedes, que te permiten hablar de cosas que hasta cierto punto son profundas, ¿no? O sea, claro. Hay ocasiones en que este tipo de conversaciones las puedes tener con alguien que te diga, no, nomás lo están haciendo para quedar bien y para ser políticamente correctos. Y esto es algo que nos lastima mucho, o sea, pensar que todos estos esfuerzos solamente son para quedar bien con alguien, creo que puede ser algo peligroso y puede ser algo que demerita o denigra la realidad de alguien más. Sí, claro, en lugar de cumplir con el objetivo principal, que es esto de la representatividad, como que voltear otra vez a un significado peor. Y de hecho creo que ahorita, creo que fui muy obvio en mencionarlo de por qué, desde el punto de vista del creador del contenido o de quien hace la serie o de quien pone el dinero. Pero más allá de esto, es importante para quien lo recibe, para quien lo consume, para el consumidor, el televidente, el que va al cine, porque por primera vez en el mundo mucha gente, o sea, en la historia, mucha gente está sintiendo que un personaje o una trama le habla directamente a él o a ella. Creo que muchas veces no nos detenemos a cuestionarnos si algo me hace tanto clic. No sé, creo que, por ejemplo, para nosotros como mexicanos, los contenidos gringos son muy aspiracionales, como es la vida que yo quisiera tener. Y platicábamos, por ejemplo, de Gossip Girl o platicábamos de The O.C., de estos niños ricos o que tienen un nivel mayor que el de nosotros, y lo vemos y decimos, quisiera yo ser como este personaje.
pero nunca nos han mostrado a un chavo latino, a una chava latina mexicano que tenga el mismo nivel socioeconómico que estos personajes. O sea, creo que siempre estábamos con esta idea de que solamente los gringos pueden serlo, solamente el blanco clase alta, ¿no? Y cuando veíamos una representación de un latino, veíamos que podía ser el jardinero o podía ser la persona que te ayudaba en la casa, la cocinera. Sí, o, si o el dinero, becado. Narcotraficante. Exacto, Sí. o si tenía dinero es porque lo obtuvo de una forma Ilegal, ¿no? Entonces yo estaba pensando ahorita en Riverdale, que es otra serie para adolescentes, y yo decía, no, pues sí, ahí sí hay una chava, que es Verónica, que es latina y es de una familia tipo como con dinero. Y luego acabas de dar justo en el punto, sus papás están en la mafia, o sea, claro que hace sentido Sí. que tengamos esta construcción en nuestra cabeza, que la representación del latino con dinero definitivamente tiene que ser mal habido. Y el blanco sí puede tener esta forma de como más legal, o porque lo hizo que venía de otra generación, o porque hizo una invención que lo hizo millonario, ¿no? Y creo que esos temas de representarte como, ok, puede ser aspiracional, pero ¿cuándo una persona de mi raza, de mi género, de mi preferencia puede serlo? Claro. Y eso es más perjudicial de lo que nos ponemos a pensar en muchas ocasiones. Sí, sí. Ay, qué fuerte. Sí, pues puede ser muy peligroso porque es lo que hablábamos hace rato de lo que compartías, Linda, de Gossip Girl, que fue la serie como adolescente que nos tocó, que tú aspirabas a estos personajes, pero luego te pones a analizar la serie ya desde fuera y dices, está lleno de cosas tóxicas, de patrones tóxicos, entonces es muy importante cuestionarnos en este sentido porque la representatividad es súper importante porque es nuestra vida diaria y cómo vas a aspirar a algo que ni siquiera puedes convertirte en porque ni siquiera es tu, no sé, tipo de cuerpo o tipo claro, porque de vida. piensas que no existe. O sea, Sí. piensas que no existe si tú no lo ves en otro lado. Entonces, lo que está dentro de mi cabeza es, si yo no veo un referente o un ejemplo, es que yo soy diferente. O yo estoy mal. Y yo estoy mal. Sí. Dentro de esa diferencia yo puedo pensar que, pues entonces, lo que yo hago está mal o nadie más lo hace. Entrando, por ejemplo, a un ejemplo muy práctico que ahorita se viene a mi cabeza. Platicábamos también de una serie de HBO que se llama Euphoria. Euphoria lo que está haciendo es un drama para adolescentes, está llamando muchísimo la atención porque hay contenidos, pues sí, un poco adultos, pero que son reales. Hablamos, y a lo mejor puede ser muy cliché decirte que habla sobre adicciones, pero que habla también sobre violencia, sobre violencia familiar, de pareja, etcétera, y a lo mejor suena como algo que has visto en otros lados, pero lo que hace acá es que nos habla de personajes que no en muchas ocasiones hemos visto antes. Exacto. Específicamente hablo de Kat, que ahí iba a hablar de eso. Es una chava, digo, si quieres tú cuéntanos, Linda, Sí. Y luego yo te digo también mi perspectiva. Ok, va muy de la mano con la siguiente pregunta que te vamos a hacer, pero justamente ayer publiqué una entrada en mi blog que hablaba sobre la representación y que nunca es tarde para amarnos, porque a mí el personaje de Kat creo que me representó físicamente. Y en mi entrada decía eso, o sea, yo crecí creyendo que los personajes que se representaban en series y en películas, si eran de talla grande, era porque eran la amiga gordita fea, porque eran la chava que a lo mejor tenía el personaje principal, pero cambiaba su vida totalmente, se hacía fitness y se hacía guapa y era popular, o si era principal y no tenía estas características, era comediante. Entonces, wow, yo veo Euphoria y me empoderé. O sea, me empoderé a nivel, andaba en ropa interior en mi cuarto de sí, o sea, si Barbie Ferreira, que es la actriz, ajá, puede ser modelo, yo puedo ser modelo. Si ella se ve bien con el cabello corto, me puedo cortar el cabello y no pasa nada. Entonces, creo que la gente subestima mucho la representación porque, digo, yo sé que estoy privilegiada al ser blanca y que siempre me han representado, pero físicamente, pues yo siempre vi gente delgada. Yo aspiraba a ser Gossip Girl, bueno, no Gossip Girl, sino personajes de Gossip Girl que inclusive una representa un trastorno alimenticio. Entonces, sí, o sea, yo me enamoré de Euphoria y me enganché mucho por este personaje porque lo tratan de la manera que hasta ella se empodera. A lo mejor y se pasa un poquito en la serie, pero
pero se empodera y ella se viste sexy a pesar de sus curvas y es genial. Claro, y de hecho ese mismo personaje creo que tiene una complejidad así gigantesca y tiene como muchísimas cosas que rescatarle, además de la parte física, ese empoderamiento surge a partir de que acepta su sexualidad, o sea, acepta Sí. como esta fuerza sexual que tiene adentro. Hay otra parte de ese personaje que me llama mucho la atención, que va más como en esta parte de su psicología, que ella escribía fanfiction. Sí. Entonces, para a lo mejor contextualizando un poco, un fanfiction es una historia, un cuento, un relato que una persona común y corriente arma sobre una serie o un contenido que ya existe. Entonces, hace cuenta, existe fanfiction sobre Twilight y haces una serie usando a los personajes y tú de tu imaginación sale y lo subes a un sitio como Archive of Our Own, que es uno de los sitios que tienen fanfiction, o Wattpad, que es otro. Y este personaje específicamente, aunque es nada más un rasgo de su personalidad, como en parte de su historia, lo cuentan, ¿no? Cuentan que ella escribía fanfiction y que muchas veces pues esta fue como como que trataba de darse una escapadita a la realidad haciendo historias de otros personajes. Y creo que ese tipo de rasgos son los que en ningún otro lado había visto. O sea, que pongan en primer plano algo que millones y millones de adolescentes alrededor del mundo hacen. Claro. Lo hace como que, ¿cómo? O sea, yo no soy la única persona que escribía este tipo de historias o imaginaba o fantaseaba este tipo de historias con artistas. También me están poniendo una ventana de alguien que en la vida real, bueno, en la serie en este caso, lo hace. Entonces creo que es una forma en la que diferentes audiencias se pueden sentir como muchísimo más identificadas Qué o cercanas. cool. Sí. Sí, porque son cosas que no son tan como acciones populares O visibles, exacto. Sí. O sea, no tienen mucha visibilidad. Siempre es como underground. Sí, totalmente. Ay, qué cool. Mike, hablando de esto, ¿tú te has sentido representado con alguna serie o película o algo así? Sí, fíjate que creo que hay diferentes aspectos como lo que platicábamos, o sea, no sé, por ejemplo, en el mundo, y empezando a lo mejor desde la superficialidad, es decir, superficie me refiero a lo más visible siempre es como el tono de piel, ¿no? Sí. Entonces, o la etnia. Entonces, creo que hay una película que salió el año pasado, una película animada, de hecho, se llama Spider-Man Into the Spider-Verse. Ay, sí. Es una película genial desde la parte artística, pero también es una película en donde ponen al primer Spider-Man latino, ¿no? Bueno, tiene raíces latinas, no es solamente latino, pero se llama Mike Morales. Entonces, Mike. dentro de esta, Miles Morales, perdón. Ay, gracias por corregirme porque... Ay, sí, no, yo pensé que se llamaba igual que no, tú. se llama Miles Morales. Yo me quedé con el nombre. Pero lo que hace es que esta película de repente... este chavito, su mamá le habla y le grita en español, aunque él habla inglés, y de repente va caminando por la calle y se escucha cierto reggaetón y todo eso, y cosas tan Qué chido. tan superficiales como esa, puede decir, no manches, este chavito tiene una realidad mucho más parecida a la mía. Sí. En otro punto de vista, por ejemplo, hablando de sexualidad, pasaba que muchas de las series y este es un tema como un poco más profundo, muchas de las series o contenidos que yo vi cuando era más chico, mostraban, por ejemplo, a un personaje gay de una forma muy exagerada. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de Will and Grace, en donde estaba Jack, este personaje que es súper divertido, súper chistoso, es el comic relief. Cuando decimos comic relief es una serie, es de que este es solo el personaje cómico, que para eso está, para hacer chistes y para que te la pases bien. Entonces, Jack era el comic relief y muchas veces su comportamiento era muchísimo más amanerado o como muchísimo más escandaloso del que yo personalmente me sentía identificado. Entonces, como que yo pensaba que todas las representaciones de un personaje gay tenían que ser de esa forma. Y todo lo que en el mundo existía como una persona LGBT tenía que ser así. Entonces, esto es algo que, por un punto de vista, creo que es algo positivo, en cuestión de que hay gente que sí se representaba como eso y que a lo mejor eran esfuerzos necesarios. Es decir, tienes que compensar tantos años de estar callados para después encontrar un ejemplo que digas, no manches, o sea, ya es visible y ya es parte del mainstream. Pero por otra parte, había gente a lo mejor como yo que decía, no me siento seguro siendo así, entonces mejor me quedo callado.
Entonces mejor mi sexualidad la dejo como un punto y aparte y la escondo. Empiezan entonces a surgir ejemplos que representan muchísimo mejor. Dando un contexto muchísimo más actual, existió esta película, salió hace apenas 2 años, se llamaba Love, Simon, no sé si la vieron. Ay, sí. Creo que sí. Es una película para adolescentes, de nuevo, es la película de un network grande, que en este caso era Fox, la primera película que hablaba sobre esta temática de un adolescente gay. A ver, existió, por ejemplo, Call Me By Your Name, mucha gente la vimos, esta relación, pero no dejaba de ser cine independiente. Era cine tipo europeo-ish, porque no era completamente europeo, pero esta le hablaba completamente a adolescentes y era este chavito que en su historia él contaba que él siempre supo, o desde muy chiquito supo, que era gay, pero nunca lo quiso compartir con su familia o con nadie más, porque no es que les tuviera miedo, y en realidad dice, en mi día a día ya no es algo que se oculte, pero lo que a él le daba miedo era cambiar ese status quo. O sea, como que las cosas están tan a gusto que para qué hago un cambio. O sea, sé que al momento de revelarlo pudiera haber ciertos como sacudidas en mis círculos sociales, y dice, no tengo la necesidad de dar esa sacudida. O sea, era más como un tema de comodidad, y justo ver esos personajes son los que te hacen como darte cuenta de que hay hay todo un espectro en tu sexualidad, y hay, o sea, por ejemplo, estamos yendo a lo mejor es el momento de la micro representación, es decir, no todos los personajes afroamericanos son iguales, no todos los personajes gay son iguales, ¿no? Y hay temas todavía un poquito más tricky, por ejemplo, la bisexualidad. Entonces, hay gente que hoy en día todavía puede pensar que eso no existe, que solamente es gente que está en transiciones. Y lo que pasa a lo mejor regreso a una de las primeras series que vi en mi vida, The O.C. En The O.C., en la segunda temporada, Marissa Cooper tiene como dudas y empieza una relación con una chava. Y después, a media temporada, se dan cuenta que esto no funcionó y sacan a ese personaje y vuelve como a la parte, o sea, nunca vuelve a mencionar esa parte, como que la omite y la cierra y vuelve a una relación heterosexual. Está bien, puede pasar en el mundo real también, pero lo que creo que fue mal manejado en cuestión de que lo esconden, como si eso no hubiera pasado nunca, como que fue un error. Y entonces esto a una persona bisexual o que se asume como bisexual puede pensar de que a lo mejor estoy pasando una fase y ya nunca más vuelve a pasar, ¿no? Y de nuevo, más recientemente existen otro tipo de personas o personajes que nos llevan como a pensar en que pues es parte del descubrimiento, ¿no? Incluso, de nuevo, traemos muy presente Euphoria, a lo mejor Linda y yo, pero hay una frase que dice Maddie, que es uno de los personajes a lo mejor hasta secundarios, pero dice, no me importa que seas gay o straight, nadie es 100% así, hay un espectro, etcétera, y tampoco lo puedo asegurar con objetividad, pero sí es una realidad que eso le puede abrir mucho las puertas a las personas que ven ese contenido a decir, ok, a lo mejor hay algo que pueda o no probar. Tampoco nada debe de orillarte a nada. O sea, también hay una realidad que se puede ver como una agenda, ¿no? O sea, hay este término que dicen, hay una agenda política detrás. Y a lo mejor hay contenidos en donde, lo platico con Martín y con mi novia muchas veces, de que hay una como LGBT card que muchas series juegan sin una verdadera razón. O sea, todo tiene que estar, realmente acá lo importante es que todo tiene que estar realmente atado a la historia que quieres contar. Si en la historia que quieres contar un personaje de repente lo haces gay solamente para tener más rating, solamente para que haya más morbo, solamente para dar más de qué hablar, entonces no lo estás haciendo por los motivos adecuados. Si tu psicología del personaje realmente lo requiere y desde el principio así era, entonces tienes una historia que contar en donde la sexualidad es un tema importante, ¿no? A mí, regresando a Euphoria, hay un personaje que es trans, que es súper interesante. A lo mejor, Linda, tú nos puedes contar un poco más al respecto, pero lo que a mí me llamaba mucho la atención es que nunca, al principio de la serie, nunca se dijo de forma explícita. Yo no me di cuenta. Exacto, o sea, porque al principio, parecía, o sea, la verdad es que tú lo ves físicamente y es
una chava como cualquier otra, y es a través del desarrollo de la serie y de ciertas como cosas muy sutiles que te das cuenta que es trans. Y ahora las implicaciones que hay en la historia a partir de eso son completamente diferentes. Sí, es muy interesante y eso se me hizo muy increíble. Y luego aparte, en la vida real, esta actriz, ella misma dice de que también hay que estar conscientes que yo sigo siendo privilegiada, porque soy mujer trans, pero soy blanca. O sea, también, no, o sea, es como, es todo un mundo, ¿verdad? Pero también se me hace muy interesante que los personajes que escogieron, los actores son muy conscientes, o sea, de todo lo que están haciendo, y que esta chava haya dicho en una entrevista de, pues sí, pero es que soy blanca, o sea, también por eso me escogieron. Y es de sí. Entonces, creo que esto abre como el mundo de... Yo sé que a lo mejor, no sé si es posible que se pueda representar a todo el mundo, yo creo que es muy difícil, pero está padre que esté esta conciencia y está padre que poco a poco se vaya abriendo. Y parte de la pregunta que sigue, que es ¿por qué es tan importante que nos representen? Y es, yo creo que justamente todo lo que acabas de decir y el poder ver en pantalla que puedes entrar en estándares que ya estamos rompiendo básicamente, pero que puede ser parte de, y que no... pues que tu cuerpo no está mal, que tu orientación sexual no está mal, y que así pues no te lo enseñan en la escuela, que lo hablábamos en tu podcast. Como no te lo enseñan en la escuela, lo buscas en los medios, y si los medios te rechazan y la escuela te rechaza, pues ¿qué haces, no? Claro, y justo esta pregunta creo que la quiero responder desde otra óptica, porque resulta que hoy en día, antes teníamos una ventana. La ventana era la televisión y solamente veíamos lo que pasaba a través de la televisión. Hoy tenemos muchas ventanas, y esas ventanas se traducen en redes sociales, en podcast, etc. Entonces, antes lo que veíamos era un personaje, digamos, no sé, How I Met Your Mother, y está el personaje de Ted. Entonces, solamente conocíamos a Ted y a través de esa pantalla. Muy pocas veces nos podíamos enterar de lo que pasaba con la vida del actor o de quien le da vida a ese personaje. Hoy en día, y justo como acabas de decir, Linda, es muchísimo más fácil obtener acceso a esta información, y lo que pasa dentro y fuera de la pantalla es una misma historia que nosotros estamos entendiendo. Es decir, mi cabeza entiende que Jules es un personaje, pero la interpreta a alguien, y ese alguien también tiene una historia que contarme. Sí. Platicabas hace rato también, Pau, en Maratoneamos, de cómo en To The Bone los personajes, los personajes se quedan en la película, pero los actores dan después un mensaje que tienen que contar sobre los trastornos de alimentarios y todo esto, porque también la historia que cuentan los actores es importante para nosotros. Sí. En el tema de representación es lo mismo. Antes, imagínense, antes los personajes negros, como solamente eran en una serie o en una película, más bien solamente se hacían contenidos como películas, eran incluso personas blancas que les pintaban la cara para ser ridiculizados. Y eso se llama el blackface, ¿no? De seguro ese término lo hemos a lo mejor escuchado. Entonces empiezan a existir, y estoy hablando de hace mucho tiempo, empiezan a existir actores y actrices de raza negra o afroamericana que son los que empiezan a dar vida a estos personajes. Hoy por lo que se está luchando es porque los personajes que vayan a interpretar a alguien los interprete una persona, un actor o una actriz que cumpla con esas características o requisitos. Es decir, que desde su realidad pudiera representarlo. Algo que no hemos platicado hasta ahorita en temas de representación también son las personas que tienen alguna discapacidad. Entonces puede ser que un personaje que tiene una discapacidad a lo mejor motriz, que sea una persona que tenga esa discapacidad en la vida real, también ayuda, porque generas una empatía muchísimo mayor. Y no solamente es la historia que cuentas en la pantalla, sino fuera de la pantalla. Algo que pasa, por ejemplo, en una serie que sacó Netflix este año que se llama The Society. Es una serie, de nuevo, para adolescentes, y hay un personaje que tiene una discapacidad auditiva. Entonces, su comunicación es a través como de gesticulaciones muy marcadas y del lenguaje de señas. Pues resulta que este personaje en realidad está interpretado por una persona que tiene esta discapacidad en la vida real. Entonces, eso hace que sea muchísimo más empático, y que la historia que cuentan en la pantalla, él la pueda seguir contando a través de sus redes sociales, y que le hable a una audiencia en específico.
Sí. Hace unos 3, 4 años, el ganador de America's Next Top Model, la última edición, fue una persona también con discapacidad auditiva. Entonces, está sí es cierto. bien fregón. Y el güey así está guapísimo y además tiene muchísimas como cualidades en el mundo del modelaje, pero él se convierte en un advocate de toda esta gente. Sí. Y todo el trabajo que hace a través de sus plataformas es para visibilizar que una persona con discapacidad auditiva tiene las mismas oportunidades en el mundo de, pues él en el del modelaje, pero en el mundo en el que cada persona está basada puede tener las mismas oportunidades. Entonces imagínense qué fregón y qué padre darse cuenta, tú como una persona que quiere ser representada de alguna forma desde su raza, religión, de su preferencia sexual, incluso el género. O sea, ¿cuántas veces no vemos papeles para mujeres que representen lo que realmente ellas son, ¿no? Qué fuerte, me quedé pensando en todo. Sí, creo que, bueno, el tema de la discapacidad es algo que me encanta. Y no sé si vieron una película española que creo que se llama Somos Campeones, de un equipo de básquetbol y un entrenador. No la vi, pero me salió la publicidad. Está ¿Qué tal? buenísima. Y no sé si todos, pero la mayoría de los actores tienen discapacidad de diferentes tipos, motriz, intelectual, etc. Entonces, uno de los actores ganó un premio, pues no me acuerdo cuál, pero un premio reconocido europeo. Y esta película está muy padre porque rompe con muchos estigmas, porque el personaje principal, el entrenador, es un señor que se estaciona en un cajón de personas con discapacidad, y luego el que lo multa tiene una discapacidad y se burla de él en su cara. Entonces después, al final, o sea, bueno, en la trama de la historia, como que su condena a pagar es ser entrenador de un equipo de personas con discapacidad. Entonces eso está muy padre porque lo va sensibilizando, va entendiendo el cómo comunicarse, va como que él va, no sé, adecuando su vida, o sea, sensibilizando, y conforme va avanzando la historia se encariña con todos estos miembros del equipo, y está muy bonito el cómo lo representan, porque representan el lado personal de cada personaje y no solo como el personaje principal los veía, de que solo veía la discapacidad. No, representan la historia que hay detrás, de que uno, no sé, trabaja en tal lugar, a otro le gusta mucho hacer tal cosa. Entonces te van presentando a las personas y es como debemos de verlos, como personas igual que tú, igual que yo. Y eso creo que está muy cool porque, pues qué padre ir al cine y si tú estás en silla de ruedas, ver a alguien protagonizando esa película en silla de ruedas, o si tú no tienes una pierna y ves a alguien que no tiene una pierna, pues eso está muy cool porque te da desde la seguridad física, como tú dices, de lo superficial, de lo que se ve, hasta dentro de, conforme ya vas conociendo al personaje, de las formas de pensar, las cosas que te gustan, de que tú también puedes aspirar a tener un trabajo, como lo que dices de las mujeres, que creo que Marvel, con Capitán Marvel, o sea, se llevó el premio. Creo que es de mis películas favoritas, que ponen a la superhéroe femenina y la ponen luchona y la ponen cómo se enfrenta con diferentes críticas, y luego la película fue criticada por hombres. Entonces claro, nos representa totalmente como mujeres, y me encanta que se hagan estos esfuerzos por realmente representar la realidad. Creo que es algo que en nuestra salud mental nos impacta demasiado de forma positiva, y cuando no está nos puede impactar de forma muy negativa. Bueno, fíjate que ahorita que hablabas del tema de las mujeres, hay una herramienta en el análisis de audiovisual que se llama el test de Bechdel, y se trata de, para evaluar si el guión de una película, una serie, un cómic cumple con los estándares mínimos para evitar la brecha de género. Okay. Y entonces haz de cuenta que son 3 características las que te pueden ayudar a evaluar. 1, que aparezcan al menos 2 personajes femeninos. 2, que estos personajes se hablen una a la otra en algún momento. Y 3, que esta conversación trata algo distinto a un hombre. Entonces, de verdad, si hacen ese análisis, hay muchísimos contenidos que no lo cumplen. Porque casi siempre, al menos en las últimas décadas, digamos que no esta, en las décadas pasadas, la mujer dentro de una película era
como un personaje secundario y que tenía que ver con un interés amoroso, que tenía que tener con una conquista, que a lo mejor era un personaje secundario, y no como un protagónico. Entonces, evidentemente Captain Marvel lo cumple y eso puede enojar a muchísima gente, por ponerla como algo poderoso, como ponerla a lo mejor de que, ay, yo conocía a todos los demás superhéroes antes y de repente llega una que es más fuerte que todos. Pues sí, canal, ni modo. O sea, así es este universo, ¿sabes? Te van a seguir presentando más cosas. Definitivamente, si hubiera llegado un personaje que es más poderoso que todos los demás y es hombre, no hubieran hecho el mismo pedo. Claro. O sea, es el hecho de que es mujer. Claro. Entonces, sí, este tipo de herramientas creo que inconscientemente, si lo tenemos en nuestra cabeza o lo tenemos ahí como en un cajoncito, al ver un contenido audiovisual nos podríamos poner a pensar, ¿no? De que, oye, a ver, aquí sale una chava, acá la otra, ya hicieron un diálogo, y hablan de ese diálogo de algo diferente a un hombre, ahí ya podemos decir, ok, aquí este personaje pasó la prueba de género. Qué padre, creo que eso se puede adecuar a otros temas como el de la discapacidad, de que, ok, sale una persona con discapacidad, sale otra, hablan de otra cosa que no sea discapacidad. Su discapacidad, exacto. Qué cool. Sí, creo que podríamos adecuar eso a más temas al respecto. Ajá, está chido. A más grupos. Sí. Ay, qué padre. Ya sé. Oye, Maggie, de hecho, de esto que hablabas, ¿qué cambios crees que ha habido a lo largo de la historia con todo esto de la representación? Bueno, mira, quiero hablar específicamente de un caso ahorita que hablábamos de las mujeres. Hay una serie que se llama The OA, creo que también ya se la pasé a Pau una vez, y la protagonista, si no me equivoco, se llama Brett Sterling, creo. Si no, les pasamos el dato en los comentarios. Pero esta chava decía que ella hizo se llama Brit. Ella decía que creó la serie porque nunca pudo verse representada en un papel femenino. Es decir, ella pensaba, su naturaleza la veía tan diferente a la chava sexy, a la chava súper empoderada, a la chava cómica. Ella no se veía como ninguna de estas mujeres, entonces dijo, lo que voy a hacer es escribir una historia que me represente a mí, como una mujer a lo mejor un poco más cohibida, pero que tiene gran valor por compartir, que cree en la magia o que cree en lo sobrenatural, pero porque no es sobrenatural, sino que es parte de mi naturaleza. Entonces como que ella dijo, voy a empezar a hacer contenidos que me representen. Y ahí está la importancia. O sea, creo que nosotros antes no teníamos estas ventanas en donde pudiéramos decir, y este personaje también son importantes y nunca los habíamos puesto como en primer plano o como protagonistas. Entonces lo que veo hoy es una diversidad de contenidos. Una vez me preguntaba hace poco un cuate, me decía que si no creía yo o no consideraba yo que Netflix estuviera haciendo muchos más contenidos a una velocidad más rápida de la que los podemos consumir. O sea, él decía como que, güey, están haciendo muchísimas cosas y no puedo ver todos. Pues tiene razón. En realidad, Netflix y las cadenas, o sea, bueno, las plataformas de streaming, estas productoras, están haciendo contenidos que no todos son para que los veas tú. Claro. En realidad lo que están haciendo es diversificar sus contenidos. Entonces, a lo mejor sí, en algún momento House of Cards o Orange is the New Black, que son los primeros contenidos originales que hizo Netflix, a lo mejor sí los hizo para pegarle a las grandes audiencias. Pero a partir de ahí lo que hizo fue segmentando y haciendo cosas con menores presupuestos, pero que le hablan a audiencias muy específicas. Entonces tenemos, por ejemplo, series que hablan muchísimo de representación, como Dear White People. Es una serie de Netflix, van 3 temporadas, la tercera salió hace apenas un mes. La recomiendo muchísimo para entender por qué es tan importante el tema de representación hacia la cultura afroamericana. O otro que platicamos mucho, Pau y yo, que es One Day at a Time, que habla sobre una familia cubana en Estados Unidos y todas las problemáticas o situaciones que tienen que vivir a partir de ese choque cultural que existe entre cómo fueron criados y cómo tienen que vivir su día a día. Sí, creo que es de mis series favoritas porque aunque yo no sea una persona cubana que migró a los Estados Unidos,
como latinoamericano te identificas con todas las situaciones que viven y con este como choque cultural de todas las nuevas enseñanzas y todas las formas diferentes de pensar, por ejemplo, de con nuestros papás o nuestros abuelos. Y creo que es muy importante eso, el sentirte representado, porque pues sabes que no estás solo en el mundo, sabes que hay alguien más que te entiende, sabes que debe de haber muchas personas más que piensan como tú, si ya están haciendo una serie con personajes así. Y me encanta cuestionarme este lado porque, o sea, pues siento que nunca lo hubiéramos hecho de, pues solo las series están cambiando ya, o de que, ay, mira, qué cool que pusieron un personaje así. Y ya cuando te sientas y te pones a analizar todos estos cambios y el que hay detrás y por qué, pues está cool saber que eso es para ayudarnos. Digo, al final las productoras o así están ganando dinero, claro, pues es para lo que trabajan. Claro, es negocio. Pero está muy padre que ya haya como sentido de responsabilidad, o no sé cómo decirlo, que empatizan con la audiencia y hasta te dan más ganas de consumir ese contenido de, ok, tal vez yo sí compraría esa serie, o si de repente la ponen como que tienes que pagar un costo extra, ok, tal vez lo pagas porque sabes que lo que vas a consumir te va a representar, te vas a identificar y se vuelve algo cool porque ahora lo aspiracional se vuelve real y no como antes. Y de hecho, o sea, por ejemplo, hablando de este tema, de otro de los cambios que hemos tenido es que, de nuevo, gracias a las plataformas de streaming, ahora un contenido original mexicano puede ser visto en más de 150 países. O sea, eso es muchísimo. Entonces, hoy en día tenemos producciones originales en México como Club de Cuervos o como La Casa de las Flores de Manolo Caro. Y a lo mejor, sí, a lo mejor siguen representando a un México clase alta, siguen representando a un México a lo mejor que no es el típico mexicano promedio, pero ya es un avance a las realidades que pasan en el país, las realidades que tienen que ver desde cuáles son las relaciones, no sé, La Casa de las Flores a mí me gustaba mucho, desde esta perspectiva de el mexicano primero demuestra, y el mexicano sobre todo clase alta, primero demuestra que todo está bien, aunque atrás sea un desmadre todo, y que primero quedas bien con la familia y después adentro de la casa pues nos podemos echar madrazos, pero la pantallita es lo que funciona y la clase alta la representan de maravilla. Sí. Nos faltan contenidos a lo mejor más clase media, que hablen más del mexicano tradicional, pues sí, a lo mejor eso es lo que sigue, pero al menos ya estamos entendiendo lo que pasa y cómo pasan diferentes partes del mundo y cómo la cultura es diferente para cada una. Otra serie que recomiendo en este aspecto es Sense8. Sense8 es una serie que habla de muchísima representación, empezando porque los protagonistas son 8 personas que viven en diferentes partes del mundo. Entonces vemos cómo funciona una mujer que tiene que ser un poco más como cohibida y tiene que apegarse porque es de Corea, y entonces en Corea la mujer tiene que estar callada y el hombre es el que hace el negocio. Y vemos a un actor que representa a un personaje mexicano y el personaje es un actor muy famoso que tiene que ocultar su homosexualidad. Y conocemos a una persona como en África, en Nigeria, si no me equivoco, es un conductor de un autobús, pero vemos toda su realidad en la pobreza y cómo trata de vivir con optimismo. Entonces vemos diferentes personas y vemos cómo se complementan. Esa serie a mí se me hace fantástica, son 2 temporadas en Netflix y habla sobre diversidad, habla sobre esta representación de diferentes partes del mundo, entonces creo que puede ser muy enriquecedor. Qué padre. Mike, pues te nos adelantaste. Esa era la que seguía. Sí, justo te queríamos pedir como ejemplos de series o películas que a ti te hayan gustado, que creas que cumplan con este papel de representatividad, pero... Pues sí, mira, creo que Sense8 es mi principal recomendación en este aspecto. Ya hablamos de One Day at a Time, hablamos de nuevo, creo que las fui salteando por ahí, haciendo esta recapitulación, hablamos de Dear White People, y creo que también es importante como no cerrarnos a que es muy probable que hoy en día encontremos representación en todo si abrimos los ojos a hacerlo. Es decir, hablábamos también de Euphoria, que es una de las series que están ahorita en el mainstream, y si lo vemos más allá de entretenimiento, podemos entender que hay representaciones diferentes, ¿no? Y hablamos de Barbie Ferreira y también hablamos de esta chava que hace a Jules, entonces ahí hay algo de representación.
Si me das, por ejemplo, el nombre de una serie, yo te puedo decir, aquí podemos encontrarlo, ¿no? Hay representaciones muy acotadas. Por ejemplo, Big Little Lies, pues sí, son puras señoras ricas, estadounidenses, que tienen una vida como muy pocas veces alcanzable. Pero, por ejemplo, podemos hablar de Atlanta, que es una serie que escribe y actúa Donald Glover, que es conocido como Childish Gambino. Es un cantante. Él tiene esta canción que se llama This is America, que ha sido como un statement político muy grande. Él, para ubicarnos un poquito más todavía, hace la voz de Simba del Rey León en esta nueva versión. Okay. Entonces es uno de los mayores defensores de respetar la cultura afroamericana o la gente negra, ¿no? Entonces Atlanta habla de todo eso y no lo habla como una crítica social como tan fuerte, sino te muestra el día a día de los struggles que puede tener una persona así. Okay. Entonces creo que es cosa de abrir los ojos y de hacer ese análisis. No importa el contenido que estés viendo, puede ser un contenido de humor, como ya vimos. Más bien es verlo a través de un ojo crítico. Creo que esa podría ser como la enseñanza. Yeah. ¡Qué padre! Pues bueno, no queremos, pero ya llegamos al final de este episodio. Nos gustó muchísimo, Mike. Muchísimas gracias por haber venido. Y para cerrar, pues bueno, Pau, quiero que empieces diciéndonos qué te llevas. Ay, creo que me llevo muchísimas cosas, las dos. No podíamos dejarte de ver sin sonreír. Pues creo que fue un momento de gran aprendizaje porque también grabamos, como ya mencionamos, para el podcast de Mike y nos cuestionamos muchísimas cosas que, aunque todo el tiempo nos estamos cuestionando, no habíamos puesto tanta atención. Entonces creo que me llevo como inspiración y felicidad de que por fin se están representando de una forma más asertiva todas las diferentes como formas de pensar, colores de piel, tipos de cuerpo, etc. Y creo que me llevo eso. Tal vez hay algunas series o películas que lo representan como muy estereotipado, como decíamos hace ratito, pero creo que es como el primer paso y está muy cool eso, porque es como... Tal vez está tan estereotipado porque es como un grito de hola, veme, aquí estoy. Entonces creo que solamente quedan pasos a que la representatividad sea, muy, muy apegada a la realidad. Creo que eso me llevo como inspiración y felicidad. ¿Tú, Linda, qué te llevas hoy? Pues sí, yo creo que me llevo mucha felicidad. De hecho, justamente se me ocurrió el giro hablando con Pau por lo mismo que me pasó después de ver Euphoria. Yo le dije a Pau, tenemos que hablar de esto. De verdad para mí fue como algo muy importante y dije, yo creo que más de una persona se va a identificar. Pues sí, yo a lo mejor no me había sentido representado. Y sí, me llevó como la evolución que ha tenido los medios, a lo mejor a pesar de que pues tenemos el podcast y siempre estamos conectados, como que no era tan consciente hasta que tuvimos como la plática en tu podcast y ahorita en el de nosotras. Entonces sí, me llevó mucho aprendizaje, muchas series que anoté mentalmente que necesito ver. Y pues bueno, tú, Mike, ¿qué te llevas? La verdad, yo súper contento de haber estado aquí con ustedes. Como les digo, creo que hay audiencias para todo, pero en realidad todos deberíamos entender que este es un tema donde mira, creo que la regla más fácil de entender es, si yo siento que alguien la está haciendo de pedo, perdón por el lenguaje, es porque esa problemática no me representa lo suficiente. Pero hay alguien a quien sí está representando. Entonces tenemos que ser lo suficientemente respetuosos con a quién le están hablando. Algo que para mí puede parecer exagerado, puede para alguien ser muy importante. Lo acabamos de ver este fin de semana con todo el tema de las manifestaciones que hubo en la Ciudad de México de las mujeres, ¿no? Hay muchísimas personas que dijeron, están exagerando, la violencia no es la forma, así no debería de ser, y la realidad es que es bien, no nos ponemos a ser lo suficientemente empáticos como para decir, estas mujeres están cansadas porque su vida ha sido mucho más difícil que el privilegio que tenemos. Claro. Entonces creo que eso es lo importante. Creo que me llevo también esta onda de cómo la representatividad cambia. Y sí, a lo mejor en algún momento yo te decía, en Will and Grace no me sentía representado, pero hoy en día, y me acabo de acordar de otra recomendación, Queer Eye. Queer Eye es una serie en donde 5 tipos, los 5 homosexuales, cada uno con una personalidad diferente y con un enfoque diferente. Y dices, a mí me habla esta persona, a mí me habla este. Eso es lo importante, entender que somos más allá de mi principal característica. Nadie es solamente gay, nadie es solamente asiático, nadie es solamente católico.
todos somos como esta unión de diferentes características y somos más que la suma de nuestras características, ¿no? Esa persona que somos en general, o sea, en nuestra totalidad, es más allá de todos los aspectos. Entonces, pues nada, creo que estamos en un momento súper privilegiado en cuestión de los contenidos que se producen y los contenidos que tenemos. La única invitación que le hago a todos es ver las cosas con mayor profundidad. Cuando vemos una serie o una película, cuestionarnos y entender qué es lo que están tratando de decirnos. Y ya. Ay, Mike, muchísimas gracias por compartir todo esto. Creo que los tres nos enriquecimos muchísimo y nos llevamos muchas cosas. Y bueno, recuérdanos tus redes sociales, cómo te encontramos para escuchar tu podcast, etcétera. Claro, me pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast o donde sea que busques tus podcasts como Maratoneamos. Y las redes sociales es igual, @maratoneamos, y mis cuentas personales es @miguelhernandez.mx. Ahí estamos platicando. Yay, muchas gracias. Pues terminamos este episodio. Les recordamos pues invitarnos a decirnos qué se llevan, si se sienten representados por ciertos personajes, como le pasó a Linda o como nos ha pasado a todos. Entonces pues sigan compartiendo nuestro contenido y ya saben que estamos como @y que te llevas. Bye. Bye. Bye.